va a dar su visto bueno, ¿ya? Entonces todos los estamentos del Estado peruano se ponen en acción para ver estos acuerdos. Ahora, no solamente en el Perú, hay en todas partes del mundo, es toda una corriente mundial dentro de lo que hablamos la semana pasada, que fue la globalización, ¿no? Entonces, esto ya es no la parte teórica, sino la parte práctica. Aquí se ejecutan los lineamientos, ¿no? Se ejecutan todas las ideas que habíamos visto, que habíamos analizado. Sí, se trata de la integración económica. En esta clase vamos a conocer cuáles son esos acuerdos, qué etapas corresponden, ¿no? Para llegar a esos acuerdos. Y luego vamos a ver las consecuencias que trae la integración económica para determinados países, ¿no? Porque los países se dividen en países potencias y países subdesarrollados, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver. Los países potencias se caracterizan por tener pues una economía industrializada, que se divide en la industria pesada y la industria ligera. ¿Ya? Ambas industrias están muy desarrolladas en todo el país, ¿no? Hablando de la geografía, están ubicadas en lugares estratégicos. Había una planificación urbana, una planificación rural y todo está conectado. O sea, la clase gobernante, la clase dominante, ha tenido la capacidad de poder direccionar ese crecimiento, tanto poblacional, urbanístico y sobre todo económico. Y ha establecido pues polos de desarrollo mayormente descentralizado, ¿no? En diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, uno va a Estados Unidos y la industria no solamente está en Nueva York, sino que te vas a otros países, a otros estados, ¿no? Y ahí encuentras también desarrollo industrial, ¿no? Igual en Europa. En Europa, claro, estaría en Alemania el desarrollo principal, pero te vas a Francia y encuentras ahí centrales nucleares, ¿no? Fábricas de todo tipo. A Italia, por ejemplo, ¿no? En Bélgica, Holanda, etcétera, ¿no? Acá en la zona también canadiense, también hay un desarrollo, ¿no? En Asia, ahí sí encontramos muchas variaciones, ¿no? Por ejemplo, en la India encontramos, ¿sí? Uh-huh. Claro, pero la iniciativa privada no está aislada. Por ejemplo, hoy día, en esta pandemia, vemos ahí el papel fundamental del Estado peruano. De hecho, como ha dicho, como se está escribiendo, y sí, leo todos los comentarios que ustedes realizan y les agradezco por hacer sus comentarios, dejar sus puntos de vista. Sí, pues en esa parte coincidimos, ¿no? Cuando el Estado ha sido reducido a su mínima expresión, que va a traer consecuencias muy lamentables en la población, ¿no? Por el abandono en la educación, en la salud, etcétera. Bueno, entonces es así que entre el Estado y la iniciativa privada se empiezan a desarrollar todas estas, pero estos acuerdos económicos están a la cabeza, está el Estado con sus ministros, Relaciones Exteriores, Ministro de Economía, Ministro de Trabajo. Claro, obviamente que detrás de todo esto están las grandes empresas, las grandes corporaciones empresariales, ¿no? Financieras, comerciales, eso no hay ninguna duda. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo hoy día, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco, punto por punto, cómo se van relacionando. Entonces, al comentario que iba es en el caso de la India, ¿no? Por ejemplo, en la India hay un contraste muy dramático. Uno llega a la India y encuentra pues una ciudad moderna, ¿no? Con rascacielos, a todo lo moderno, pero camina unas media hora, una hora y encuentra una zona muy pobre, ¿no? Hasta trochas, zonas abandonadas, agricultura así de subsistencia. Entonces hay un contraste, ¿no? Ahí en casos como la India y en otros lugares más, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir viendo. ¿Qué consecuencias trae este fenómeno de globalización con su etapa o su característica principal, que es la integración económica?
Sí, vamos a empezar con una idea básica que consiste en que este proceso de integración económica se centra fundamentalmente en la eliminación de todas las barreras, ¿no? De todas las barreras, obstáculos de carácter económico. Pero no es algo así de porrazo, ¿no? Sino que es algo gradual. Va así desde lo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, que sería bajar los aranceles entre países vecinos, hasta lo más avanzado que sería, pues, convertir a varios países en uno solo. Por ejemplo, Europa. Ahí ya no hablan de alemán, no hablan de francés, sino ahí dicen el euro ciudadano, ¿no? Así, en esos términos ya se va concientizando a las nuevas generaciones, ahí en Europa, ¿no? Entonces, así va, de manera progresiva, ¿no? De lo sencillo a lo más complejo, ¿ya? El objetivo fundamental de toda esta integración económica es unificar a las economías, ¿no? Favorecer el comercio. Y en el comercio internacional es evidente, pues, que las empresas más grandes van a tener las mayores ventajas, ¿no? Los pequeños productores, los pequeños artesanos, ¿no? Los micro y pequeños empresarios, para ellos va a ser muy difícil salir al mercado internacional. ¿Por qué? Porque te piden muchos requisitos. Los requisitos para poder exportar, ¿no? Poder exportar son innumerables. Desde tener la mejor producción, cumplir medidas sanitarias, ¿no? Tener locales bien saneados, grandes, amplios, almacenes con todos los requisitos, permisos, ¿no? Una serie de normas que debe cumplir, que sale muy oneroso, muy caro para nuestros pequeños y microempresarios. Más aún cuando muchos de ellos no son financiados, no son apoyados económicamente. Entonces ahí hay un problema. Ahora, no digo que eso pase con todos, ¿eh? Sino la gran mayoría, porque hay grupos de microempresas que han logrado salir al extranjero. Están los artesanos peruanos que procesan una serie de artesanías y adornos muy famosos, como las piedras trabajadas en la zona de Ayacucho, los retablos de ayacuchanos, están los tejidos, ¿no? De las zonas de nuestra sierra peruana que también salen al extranjero. Entonces, sí, hay un área, ¿no? Que sí ha podido adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿ya? Ahora, dentro de toda esta integración económica, la idea principal es, como dice el texto acá, ¿no? Es suprimir todas las barreras comerciales entre los países que se van juntando, ¿no? El objetivo principal es desarrollar a lo máximo el comercio, ¿no? El comercio va a permitir, pues, que las fábricas, las empresas, ¿no? Puedan incrementar sus ingresos y puedan ver que las ganancias aumentan. Para ello no pueden haber, pues, políticas diferentes, ¿no? No puede haber un país recontra cerrado, ¿no? Como Corea del Norte, por ejemplo, que deciden ellos con quién negociar, ¿no? Ahí no hay un libre mercado, sino el Estado muy fortachón, el Estado muy fuerte, decide qué hacer, ¿no? Eso no le conviene al fenómeno de globalización, donde las grandes potencias capitalistas establecen una serie de reglas de juego, ¿no? Las normas internacionales. Entonces ahí se va a producir, pues, una serie de sanciones, una serie de problemas con esos países que son fundamentalmente intervencionistas, ¿no? Entonces, en cambio, países como Perú, en las cuales sí, acá se aceptan todas las normas internacionales, se siguen a las leyes de la integración económica, es bien visto por las potencias internacionales. Entonces, el objetivo también es armonizar las políticas macroeconómicas, ¿no? Justo el día de ayer habló la ministra de Economía y ha señalado una serie de informaciones muy interesantes acerca de macroeconomía, ¿no? De dónde va a sacar los recursos para financiar a las empresas nacionales, ¿no? De dónde se van a utilizar
qué es lo que va a hacer con respecto a los impuestos, ¿no? Ha dado una serie de informes muy interesantes de analizar. Pero eso está en un contexto de pandemia, ¿no? Pero también está armonizado a políticas macroeconómicas sudamericanas que se llevan a cabo en Brasil, Argentina, Bolivia, etcétera. Ahora, esto va a generar una dualidad, ¿no? Una dualidad muy contradictoria. Por ejemplo, mire, los bloques económicos, estos bloques que se van formando entre la integración económica, van a practicar un proteccionismo. O sea, entre bloque a bloque se van a cuidar, se van a proteger, ¿no? Por ejemplo, el bloque, el Mercosur con la Comunidad Andina de Naciones tienen algunas discrepancias, ¿no? Algunos porque cada uno toma sus medidas para proteger su comercio regional, ¿no? Más aún, pues, con el TLC allá en Norteamérica, ¿no? Y así. En cambio, dentro del bloque, ahí se practica un liberalismo radical, ¿no? En la cual los 3, 4 países que se han juntado, así, eliminan gradualmente y de manera rápida, ¿no? Estas medidas o estos obstáculos. O sea, hacia afuera se convierten en proteccionistas, porque hay una serie de medidas económicas como los aranceles para evitar que los demás países puedan entrar y perjudicar el comercio regional, ¿no? El intercambio regional. Y para adentro son, pues, liberales, ¿no? Dentro del bloque, los países o los gobiernos plantean, pues, una eliminación gradual de las medidas económicas, como por ejemplo los aranceles. Ahora, en teoría es muy ventajoso y es muy, a ver, favorable, ¿no? Que un país participe en la integración económica. ¿En qué sentido? En que le va a favorecer que el mercado nacional, ¿no? Crezca, ¿no? Según la teoría económica, plantean de que es favorable que la economía peruana o una economía nacional de cualquier país se integre a esos acuerdos económicos. ¿Por qué? Porque va a favorecer, va a crecer la industria, va a crecer la economía, se va a desarrollar, ¿no? La producción va a aumentar, ¿no? Porque va a haber más compradores. O sea, se va a aperturar un mercado nuevo, ¿no? Un mercado quizás más grande, donde van a solicitar todos los productos generados en esa economía. Hasta ahí la teoría, que es muy atractiva y muy interesante. Y muchos vamos a pensar que es algo positivo, ¿no? Pero ¿qué sucede? En la realidad, los países no están homogenizados, o sea, no hay un desarrollo equilibrado. Entonces hay una gran diferencia entre un país pobre, subdesarrollado, como por ejemplo Ecuador, o Bolivia, o Perú, ¿no? Y otros países totalmente diferentes a nivel económico, ¿no? Donde han logrado, pues, tener una industria súper desarrollada en todos los campos, ¿no? En los campos de textil, en los campos alimentos, en los campos militares, etcétera, etcétera, ¿no? A esos países vamos a llamarle potencias económicas, ¿ya? Entonces hay un desnivel, sin embargo, en el negocio, en los acuerdos y tratados, ambos países se encuentran como si fueran iguales. No se toman en cuenta las características y diferencias que se dan en ambos países. Sí, los delegados, los ministros, los delegados de los países, los diplomáticos se encuentran así frente a frente y empiezan a conversar como si fueran de igual a igual, ¿no? Sin considerar, repito, las características propias, pues, de un país como el caso de México, que conversa de igual a igual con Estados Unidos, ¿no? Y negocian y se ponen de acuerdo ahí, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que llama mucho la atención, ¿no? Que países subdesarrollados que no están preparados, ¿no? No están preparados para ese tipo de acuerdos, se sienten a la mesa con países que sí están con una superproducción, ¿sí? Una producción extraordinaria, espectacular,
¿no? Que es admirada en todo el mundo. ¿Por quién no admira la producción estadounidense, ¿no? ¿Quién no admira la producción europea, la producción china? Eso ya sí ya nos nubla un poco, ¿no? Todo lo que hacen los chinos, o los rusos, ¿no? O quizás también los japoneses. Eso sí, ni hablar, ¿no? Pero cuando vamos a los países subdesarrollados y vemos su economía y sus características, es lamentable la situación, ¿no? Bueno, las causas pueden ser variadas y eso es un debate muy amplio. La cuestión del diagnóstico, ¿qué plantea? Que tienen una economía pequeña, que tienen un aparato productivo atrasado, que tienen una mano de obra no calificada. Entonces, en esas condiciones se va a plantear una negociación con la potencia mundial, ¿no? Por ejemplo, Perú y China, ajá, negociando, conversando ahí en una mesa de diálogo, ¿no? Y para llegar a un acuerdo. Entonces, estas negociaciones entre estos países, con muchas diferencias, van a tener resultados favorables fundamentalmente a esos países grandes, ¿no? A esos países poderosos, que están donde están pues las grandes corporaciones, ¿no? Las grandes empresas, que son las que van a exigir determinadas condiciones para que nuestro país pueda colocar sus productos en el extranjero. Lo cual digo y repito, trae ciertas ventajas para cierto sector de la economía peruana, ¿no? Por ejemplo, ya señalé el caso de los artesanos, ¿no? El caso de la agroexportación, ¿ya? El caso de algunos alimentos que estamos vendiendo al extranjero, pero los más beneficiados en estos acuerdos económicos son las potencias extranjeras. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos cuando firman el Tratado de Libre Comercio nos ponen una serie de requisitos. Por ejemplo, el requisito más importante, uno de los más importantes, una de las cláusulas más importantes del TLC con Estados Unidos es la protección y defensa de la propiedad intelectual, lo cual significa pues las patentes. Las patentes se deben respetar al máximo. No debe haber ningún cuestionamiento, ninguna crítica al propietario de tal o cual fórmula, ya sea de cualquier área, ¿no? Y eso se ve clarísimo cuando vamos a adquirir, por ejemplo, las medicinas. Las medicinas para casos de enfermedades graves en el Perú, como el SIDA, el cáncer, ¿no? Etcétera. Vamos a ver al mercado norteamericano y los precios son carísimos. Entonces el gobierno tiene que cumplir con esos precios. Y no puede regatear, no puede estar negociando porque ya ha firmado un acuerdo. Y si se niega a comprar o a llegar a un acuerdo, también hay sanciones, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo la negociación, que aparentemente es algo equilibrado, democrático, en el fondo favorece a estas grandes empresas y de estos países potencias, ¿no? Por ellos son los más preocupados en difundir todo esto de la globalización y dentro de ello la integración económica. Ahora, las razones de la integración económica son dos razones básicamente, ¿no? El primero es una razón de carácter económico, que es la base, ¿no? Sí, las razones económicas. Primero, necesitan ampliar sus mercados. ¿Quiénes? Las potencias mundiales. Ellos están ávidos, ¿no? Están ávidos, están atentos, están así muy preocupados de dónde colocar toda la producción que tienen. Y ojo, ¿eh? Estamos hablando pues de súper, o sea, grandes empresas, ¿no? Empresas, por ejemplo, como Toyota, que tiene la producción más grande del mundo de automóviles, superando a Ford, etcétera, ¿no? Estamos hablando de General Electric, que tiene la producción número uno de electrodoméstico del planeta. Samsung, LG, ¿no? Estamos hablando de McDonald's. Entonces, todas estas grandes corporaciones, grandes empresas, ¿no? Grandes monopolios, van a promover que a nivel económico se eliminen esas barreras, ¿no? ¿Por qué? Porque estas grandes potencias necesitan colocar sus productos a como dé lugar. Caso contrario,
entrarían pues en problemas económicos, ¿no? Que significa pues la recesión, que significa la depresión y, bueno, la quiebra de la empresa, lo cual no está en sus planes de ninguna manera. Por esa razón es que apoyan a los políticos que van a estar detrás de estas propuestas. Por ejemplo, en el Perú, Alejandro Toledo es apoyado por la embajada norteamericana para que logre pues la victoria en las elecciones contra Alan García. Y así vemos el caso luego de Alan García, que ya se acopla, ¿no? Que ya se amolda a estas medidas del Tratado de Libre Comercio, ¿ya? Porque si tú ves a un Alan García de joven, en su primer gobierno es todavía un poco antiimperialista, ¿no? Es un poco bayista, pero ya para el segundo gobierno ya es ya un seguidor de las medidas económicas de la globalización. Ahora, también incrementar la competencia, ¿sí? Lo cual va a traer como consecuencia que se acelere las inversiones, tanto nacionales y extranjeras. Y, ¿no?, según la lógica económica neoliberal, va a traer como consecuencia que los países crezcan económicamente, haya un bienestar, ¿ya? Entonces, ese sería, ¿no?, un razonamiento acerca de por qué los países deben integrarse a nivel económico. Ahora, a nivel político, mira lo que va a pasar. Como todos sabemos, en Europa y en diferentes partes del mundo, la pelea entre las burguesías nos ha llevado pues a las guerras, diferentes guerras, ¿no? Guerras mundiales, guerras entre países, así vecinos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, la guerra con Chile, ¿no? Y la causa principal ya sabemos que era pues los recursos naturales y tener presencia en el mercado peruano, ¿ya? En Europa es más grave todavía porque ahí se mueven pues intereses económicos 100, 200 veces más grandes que la economía peruana. Entonces allá el choque, el desenlace de estas contradicciones entre las burguesías europeas, ¿no?, va a ser de connotaciones pues increíbles. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, ¿no?, que ya ustedes conocen por su curso de Historia Universal, ¿no? Así también, así también como la Segunda Guerra Mundial. Ajá, muy bien. Entonces, estos enfrentamientos van a traer como consecuencia pues, la destrucción de la economía nacional y van a traer el perjuicio de todo lo que es las finanzas, el comercio. Y eso lo han vivido ya los europeos 2 veces. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso no les conviene a los empresarios, razón por la cual ellos van a impulsar, van a empujar este coche de la integración económica, ¿no? Para evitar que sigan estos enfrentamientos, sobre todo entre dos enemigos a muerte, ¿no? Alemanes y franceses. Estos dos son los que han motivado, así también como los también así, ¿no? También entre Alemania, perdón, Francia e Inglaterra, ¿no? Así también como la parte rusa europea, ¿no?, contra los turcos, bueno, y así, ¿no? Una serie, Italia contra Austria-Hungría. Entonces, esa es una de las preocupaciones, ¿no? Suavizar las contradicciones entre ellos mismos a través de alianzas, a través de tratados, a través de leyes internacionales que impidan que lleguen pues a ese nivel, porque todos sabemos que la guerra en realidad pues es la política mediante otros medios. O sea, si en política no nos ponemos de acuerdo, no podemos llegar a un desenlace feliz, que sería pues la firma de un tratado, ¿no? Y todo así calmadamente. Si eso no se puede, los expertos en política mundial plantean de que la otra etapa de política es llevar al plano bélico, al plano militar, ¿no? Entonces ahí se está aplicando la política, pero con otros medios, que son las armas. Y ahí se va a decidir, ¿no? Qué va a pasar pues a nivel geopolítico, a nivel económico, ¿no?, en base a la victoria o derrota de tal o cual país. En tercer lugar, los acuerdos económicos se van a impulsar
para que en la década del 50, década del 60, se frene el avance del país comunista que es la Unión Soviética. Y obviamente que la Unión Soviética no es un solo país. Acá hay aproximadamente 14 países que se han unificado bajo la enseñanza de Lenin y la égida de Stalin. La Unión Soviética se constituye pues en el segundo bloque más importante del mundo, y todas sus ventajas, ¿no? Todas sus ventajas, sobre todo para las clases populares, van a ser asimiladas en todo el mundo. Y muchos van a querer seguir el ejemplo, ¿sí? Eso está, y yo les recomiendo el libro de Editorial Lumbreras, ¿no? Ahí en uno de los tomos, no sé si es el primero, me parece que es el segundo. En el segundo tomo hay una descripción así, detallada, de todas las ventajas que tuvo la Unión Soviética en el campo popular. En el campo popular. Sí, yo sé que es un tema muy polémico, jóvenes, sobre todo algunos jóvenes, lo cual es muy favorable, ¿no? Sí, es un tema muy polémico. Claro, de hecho que sí, la Unión Soviética es un fenómeno de integración, pero desde un punto de vista socialista, en la cual, ¿qué vemos ahí? Vemos que las medidas económicas son totalmente distintas a las que vemos, por ejemplo, entre Perú y Estados Unidos, ¿no? Donde acá nos hacemos más pobres y allá se hacen más ricos. En cambio allá, como no hay empresas, ¿no? Estoy hablando de la década del 50, muchachos, para que no se confundan, porque hablar hoy día de eso ya es diferente, ¿no? A partir del 70 ya las cosas cambian, pero a partir de la década del 50, ahí, en ese contexto, ahí por eso les invito a que revisen ese documento donde se establece de manera detallada cuáles son las ventajas para el campesinado, para la clase obrera, para los hijos de los trabajadores. Eso ahí nomás dejo el comentario, porque es un tema muy polémico y muy amplio de tratar, ¿ya? El cuarto punto sería que el bloque es muy importante a la hora de negociar, ¿no? Cuando ya tenemos un bloque y negociamos con un país, tenemos mejores condiciones de ganar en el negociado, ¿no? O sea, de uno a uno podemos llegar a un equilibrio, ¿no? De uno a uno, siempre y cuando tengamos mismas características, ¿no? Por ejemplo, entre Perú y Ecuador, una puesta de acuerdo, ¿no? Tiene mejores ventajas, ¿no? Porque las economías son parecidas. Pero entre Perú y Estados Unidos, si uno revisa las cláusulas del TLC, hay muchas cosas muy llamativas, ¿no? Muy delicadas también. En cambio, si un bloque negocia con un solo país, ahí también se presenta unas desventajas, ¿no? Porque el país único, ese va a tener que a veces aceptar cosas que no les conviene porque está negociando contra 4 países, ¿no? 4 o 5 países que si él se opone, si el único país se niega o se hace renuente o no quiere, ¿no? O se pone así, ya empiezan algunas desventajas. Por ejemplo, disminuye el comercio. Por ejemplo, ya no le compran, ¿no? Le suben los aranceles, le bajan los préstamos. O sea, empieza poquito a poco, empiezan unas desventajas que no le conviene al país. Por lo tanto, el único país va a aceptar las condiciones que va a poner el bloque. Por eso hay la importancia de formar el bloque para ir, ¿no?, acordando algunas leyes con países que negocian por su cuenta, ¿no? Claro, obviamente que ese negociado va a ser a favor del bloque. Ahora, la importancia de la integración fundamentalmente es desarrollar, aprovechar la economía de escala. A ver, si hablamos de economía de escala, nos estamos refiriendo a que mientras más producción haya, el costo de producción disminuye significativamente. Por ejemplo, si producimos, a ver, unas 1000 gaseosas o 1000 productos, imaginemos que el costo de producción sale por unidad, a ver, 10. Imaginemos nomás, así un cálculo así sencillo. Pero si estas 1000 productos se multiplican a 1 millón,
ya ese costo de producción de 10 va a bajar significativamente, quizás hasta 5 o 4. Pero si hacemos 10 millones, si hacemos 20 millones, ya no hablamos de 4 o 5, sino hablamos de 3, hasta quizás 2. Ya. Esta economía de escala es muy aprovechada y muy practicada en países como China, ¿no? Como, por ejemplo, los tigres asiáticos, ¿no? Como Singapur, Tailandia, ¿no? Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Corea del Sur, por ejemplo. Entonces, esta es una de las formas en que los países se aseguran, ¿no? Una producción extraordinaria para reducir costos y por lo tanto aumentar las ganancias. Y también les garantiza que puedan colocar sus productos a precios altamente competitivos, ¿no? Por ejemplo, los chinos es el ejemplo más famoso del mundo, ¿no? Como ellos tienen una producción altísima, pueden bajar los precios, ¿no? Hasta el precio dumping. Precio dumping. Sí, también otro aspecto es que aumentan las expectativas en los inversionistas, ¿no? Cuando hay integración económica, ya no hay muchas barreras, entonces el país aliado puede llevar sus inversiones al país, ¿no? Al otro país. Por ejemplo, en Perú, con algunos acuerdos, tratar libre comercio con Chile, ¿no? Ahí ya han venido con sus inversiones y se han comprado, pues, zonas estratégicas, ¿no? Empresas estratégicas como los energía eléctrica, eh, por ejemplo, los supermercados, ¿no? Los chilenos han comprado los más importantes supermercados del Perú, han comprado las empresas eléctricas, aunque ahora poco Luz del Sur ha sido trasladada a capitales chinos, ¿no? ¿Sí? Y así. Entonces ha comprado, tiene presencia hoy día en las finanzas peruanas con sus propios bancos, ¿no? Y así en una serie de productos y servicios se ha colocado. Entonces eso es beneficioso para un sector de la producción, un sector de inversionistas, tanto nacionales y extranjeros, ¿no? Sí, ¿por qué razón? Porque ahora se hace más barato invertir, bueno, ahora con el tratado, con los acuerdos, ya es muy cómodo, ¿no? Muy barato realizar estas inversiones. Ya no hay tantas trabas, no hay tantos impuestos, no te cobran mucho, entonces ya vienes, ¿no? El extranjero viene y ya coloca sus capitales, se compra tal o cual área de la producción y empieza a tener ganancias extraordinarias. Por ejemplo, hace poco han comprado una de las haciendas más grandes del Perú en la producción de arándanos. Uh-huh. Y han pagado al cash 500 millones de dólares de origen chileno también. Ni hablar de España, que se ha comprado pues la empresa de telecomunicaciones más grande del Perú, ¿no? Y las finanzas, bueno, y así la lista enorme, ¿no? Entonces, cuando hay integración económica, todo esto se favorece. Todo, ¿ya? El segundo aspecto, miren, es, ajá, muy bien, ya, el segundo aspecto, jóvenes, es la incorporación del progreso técnico. Como dijimos la semana pasada, no es que nos volvamos pues nosotros científicos, ¿no? Sino que llega al Perú ese automóvil último modelo, ¿no? Y que lo vemos, lo podemos, hasta podemos subirnos, ¿no? Alquilando el carro, o qué sé yo, ¿no? Pero sí, está ahí el carro, está la computadora, está el celular, está la tablet, está el equipo de sonido, ¿no? De hecho que el progreso técnico va a llegar a los países, ¿no? Y se va a incorporar a esos mercados. Ahora, la causa de todo esto es la reducción de los costos. Los costos de investigación científica y tecnológica van disminuyendo debido a que hay un mercado más amplio, ¿no? Sin restricciones, sin prohibiciones, ¿no? Por eso hoy día no solamente Rusia ha presentado su vacuna, sino también lo están haciendo Inglaterra, Estados Unidos, hasta nuestros propios científicos peruanos, ¿no? Acá tenemos un médico que tiene su propio laboratorio que ya está también en experimentaciones para alcanzar ya la vacuna de origen peruano. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta eliminación de barreras económicas ha posibilitado de que nuestra propia gente tenga facilidad de contar con los insumos
¿no? Y con un equipo de profesionales de alto nivel de origen peruano y puedan plantear su propia vacuna. ¿Ve? Entonces, eso es una muestra de cómo, ahora, evidentemente no es generalizado, no es en todo el Perú, ¿no? Es uno solo, pero bueno, como dicen algunos compañeros, ¿no? A nada. Segundo, promueve la liberalización del comercio intrarregional. Significa que Perú y Colombia se relacionan, ¿no? Sin barreras ya, y tenemos ahí una libre circulación de los factores productivos, ¿no? También Perú y Chile, podemos trasladarnos a Chile, ¿no? Podemos ahí establecernos ahí, ¿no? Mediante un trabajo, mediante una actividad productiva, ¿no? En ese país vecino. Igual puede pasar con Perú y Bolivia, ¿no? Perú y Ecuador también, ¿no? Ahorita tenemos muchos peruanos que están en Ecuador realizando actividades económicas de todo tipo, están ahí en la frontera sobre todo, ¿no? Cruzando la frontera, ahí en Tumbes está la familia, pero él se encuentra en Ecuador, ahí con su negocio, trabajando para una empresa, etcétera, ¿no? Y ya no te piden pasaporte, ya no te piden visa, ya no están con todos esos requisitos, ¿no? Sino ahora ya, si vas a trabajar, tus antecedentes penales, como pasa acá en el Perú también, ¿no? Tu certificado policial, ¿no? Judicial, etcétera, y ahí ya te evalúan y te contratan. ¿Ve? Es otra ventaja de poder trasladarnos de un lugar a otro sin restricciones, ¿no? También promueven la eficiencia, ¿no? Que significa eh, trabajar de la mejor manera, ¿no? Y alcanzar lo que añora el empresario, ¿no? Este es el objetivo de toda empresa, alcanzar la productividad, que significa producir más en el mismo tiempo y con la misma mano de obra, ¿no? Entonces, esto va a hacer que los países experimenten pues una situación favorable económicamente, ¿no? Y esto ya lo hemos comentado también, acuérdate del Fordismo, del Taylorismo y en la Unión Soviética del Stajanovismo, que ya es tema ya tratado en clases anteriores, ¿no? Y que va a promover el crecimiento sostenido pues de estas economías de estos países, ¿no? Sí, porque su gente está altamente preparada para generar la mayor producción, repito, en el mismo tiempo o quizás en menor tiempo y con la misma mano de obra, ¿ya? Si en un país normal se produce, por ejemplo, 20 obreros, producen quizás, a ver, vamos a poner a ver unas 100 casacas o 200 chompas, en el país con productividad, esos 100 obreros van a producir 10 veces más en el mismo tiempo, con la misma mano de obra, ¿ya? Entonces, ahí es donde se ve la productividad. Y esos son los países, pues, que estamos mencionando, ¿no? Que tienen una alta producción a nivel mundial. Ahora, las etapas de la integración son varias. Y estas etapas van a ser graduales. ¿Qué significa? Que van a tener, sí, van a ir de lo inferior a lo superior. Sí, como están comentando en el chat, así es. Sí, esto es el dumping, como hemos dicho hace un momento. Uh-huh. Claro, el dumping se obtiene mediante varias causas, ¿no? Uno, como dice Juliano, se obtiene por el subsidio que realiza el Estado. Por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos, el Estado norteamericano de Donald Trump le exonera a algunos campesinos de impuestos. Le subsidia los fertilizantes. Entonces, cuando los campesinos norteamericanos van a salir al mercado internacional con sus productos, estos salen con precio dumping. Pero los más expertos en esto son los chinos, los cuales traen la ropa, traen los aparatos, todo extremadamente dumpingizado, es decir, con precios pues muy baratísimos, ¿no? Por debajo del costo que tenemos acá en Perú, ¿sí? Acá en Perú, pues, tenemos diferente situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, como dice Tommy, todo se mueve en función al criterio empresarial que busca, pues,
tener la mayor cantidad de ganancias. Y ahí está el factor de la tecnología que sostiene todo este gran desarrollo de los países industrializados, ¿no? Sí. Ahora, las etapas de integración, como dije hace un momento, van a ser graduales, van a ser secuenciales, progresivas, ¿ya? Vamos a empezar con acuerdos muy sencillos, tímidos, así algo, un acercamiento entre las economías, ¿ya? Por ejemplo, el primer punto, el primer paso para una integración económica es el acuerdo preferencial, ¿ya? En pantalla estamos viendo nada menos que esa medida, ¿no? Establecer zonas francas, donde los impuestos han sido casi eliminados. Entonces, cuando vamos a ver los productos que hay ahí del país vecino, ¿no? Son productos baratísimos, ¿no? Por ejemplo, electrodomésticos, que normalmente cuestan acá en Lima, por ejemplo, 1.000 soles, allá en la zona franca están 600 soles, 500 soles. Un automóvil que acá en Lima está costando un repotenciado, ¿no? A ver, 10.000 dólares, ¿no? Vas a la zona franca y cuesta 6.000 dólares. Entonces, ese es un inicio de toda esta etapa, este proceso de integración económica. Sí, se da entre los miembros del bloque algunas preferencias. Por ejemplo, reducción de aranceles. Así es, solamente entre estos dos países, ¿ah? ¿Sí? Y van reduciendo medidas arancelarias, van reduciendo una serie de medidas que son de carácter proteccionista, se van disminuyendo. Y eso va favoreciendo porque el consumo en esta zona es altísimo. La gente, bueno, en épocas normales, la gente hace cola para ingresar acá y salen toditos los días, salen las mercancías. Claro, no por mayor, porque no está permitido, pero sí al por menor, ¿no? O sea, una persona puede llevarse uno, dos, tres, así, ¿no? Y si sale de la provincia, sale de la zona, uno por persona. Y sí, porque si no, en el control, ahí sí te detectan que estás llevando por mayor y te decomisan todito, ¿ya? Entonces sí, es permitido solamente para el consumo individual, ¿ya? También en el sector industrial, ahí también van generándose esos acercamientos, ¿ya? Y se dan físicamente, aparecen en las zonas fronterizas. Por ejemplo, Chile, Perú, zona de Tacna. Por ejemplo, Bolivia, Perú, en la zona de Puno, ¿no? Ahí donde está cerquita Bolivia, ahí se van a intercambiar los productos. Y ahí también florece el contrabando, ya que es mover cantidades grandes de mercancías de un país a otro, pero por lo bajo, ya, ¿no? Violando todas las leyes, evitando pagar los impuestos, y obviamente que esos productos llegan más baratos acá al mercado limeño, por ejemplo, ¿no? Y lo encontramos en zonas como el Hueco, polvos azules, ¿no? Hay harto contrabando ahí. En la Galería Azul, ¿no? Galerías ahí en el centro de Lima, donde los productos son baratitos, ¿no? Y hay mucho contrabando, ¿no? Muy diferente a ir, por ejemplo, a Iraoka o ir a Ripley, ¿no? A Ripley, por ejemplo, ahí las mercaderías, cuando consultas los precios, son altísimos. Vas al Hueco y claro, no encontrarás las marcas, ¿no? Esas marcas tan conocidas, pero encuentras otras marcas que también cumplen la función, pero ya más barato. Ya, sí, también están buscando entre ellos establecer pues un orden tarifario, ¿no? Unos mismos precios, unos mismos impuestos, ¿no? No tratan de desequilibrarse. La segunda etapa se llama la zona de libre comercio. ¿Qué va a pasar acá? Aquí ya se da un salto, ya. Aquí se toman medidas ya más audaces. Por ejemplo, se eliminan restricciones, prohibiciones, obstáculos para el comercio entre estos países que se están acercando. A ver, pero mantienen hacia afuera, hacia otros países que no son del bloque, mantienen aranceles originales, conocidos como el arancel. Bueno, cada país mantiene todavía sus aranceles, esto después se va a unificar, ¿ya? Esto todavía no es así, ¿ya? Por ejemplo, al interior del bloque ya están reduciendo los aranceles, ambos países.
pero hacia afuera, hacia otro país, ¿no?, que no está en el bloque, ya cada país mantiene sus aranceles propios, sus aranceles originales. O sea, todavía no hay el arancel externo común. Eso todavía no se está dando, ¿ya? Y también ahí se va a aprovechar lo que hemos explicado hace un momento, conocido como la economía de escala, ¿sí? Mayor producción, menos costo de producción, ¿ya? Y ahí también van a promover la productividad, ¿no?, dentro de estas economías, ¿no? Van a impulsar esa característica. La tercera etapa se llama unión aduanera. Aquí sí ya se ponen de acuerdo para establecer el famoso arancel externo común. Los 3, 4, 5 países del bloque ya toditos empiezan a cobrar un mismo arancel hacia el extranjero. Hacia el interior ya no tienen aranceles ya. Hacia el interior empiezan a circular todos los factores productivos, ¿no? Entonces ahí tenemos un avance muy importante, que es dentro de la protección de la economía regional, de la economía del bloque. ¿Ves? Ahí platican el proteccionismo, ¿sí? Esto se ve en los tratados de libre comercio, se ve en el Mercosur, en la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Cómo se están protegiendo frente a esos peligros que hay, pues, por ejemplo, el dumping, ¿no? El dumping es muy peligroso, entonces ahí se van a establecer esos aranceles. Ya, ahora, esas medidas proteccionistas se van a ver perjudicadas cuando cada país firma por su cuenta. O sea, el Perú, por ejemplo, mire, el Perú pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, donde están tratando de proteger su economía de los chinos, así, por ejemplo, y llega Alan García, y sobre ese acuerdo regional, que es la Comunidad Andina de Naciones, ¿no?, así con todas estas características, firma el tratado con China, en la cual va a permitir que esos precios dumping ingresen al Perú. Y Alejandro Toledo firma, o sea, inicia la firma del tratado con Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa en el bloque regional? Ya los países de la Comunidad de Naciones ya se ven perjudicados porque ya han abierto una puerta de entrada a esos productos que van a ser, pues, chinos, estadounidenses, etcétera, por la economía peruana, que es neoliberal. Y por ahí van a poder entrar a mercado, por ejemplo, boliviano, mercado ecuatoriano, mercado chileno, etcétera. Entonces, este bloque va a ser perjudicado por políticas gubernamentales, ¿no? En la firma de tratados económicos, pero de manera individual, particular o gubernamental, ¿no? Sí, entonces un producto cualquiera procedente del resto del mundo puede circular libremente, ¿eh?, tan pronto pasa las aduanas. Así es. Lo ideal para el bloque es que se acuerde un arancel externo común, ¿no? Entonces no hay problema, pues, ¿no? Ese producto extranjero va a entrar, pues, con un precio, ¿no?, que no va a ir a destruir la economía del país o la economía del vecino, ¿no?, sino que va a tener un precio que pueda competir con los precios locales, ¿no?, de los productos. Pero como repito, esta medida, que es muy interesante para proteger las economías del bloque, van a ser afectadas cuando cada país firma por su cuenta tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Ya puse el caso de Estados Unidos, el caso de China, ¿no? Y eso ya perjudica. Por eso muchos países de la Comunidad Andina de Naciones se han retirado, porque ya no protege, ya no sirve para cuidar a esa economía nacional que es tan importante, ¿no? Sí, es muy importante la economía nacional, dado que en base a eso podemos desarrollarnos económicamente. Si esa economía nacional es muy pequeña, es muy reducida, el país va a ser considerado un país pobre, un país atrasado, ¿no?, como lo que pasa hoy día en nuestro caso, ¿ya?, debido a estas políticas de Estado que tenemos nosotros los peruanos. Sí, acá el arancel externo común es el primer obstáculo de cualquier proceso de integración.
y va a ser vulnerado, va a ser afectado por los tratados de libre comercio que van a firmar cada país. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, Perú, y así, en Colombia también, ¿no? Estos países que son de la Comunidad Andina de Naciones van a firmar sus propios tratados con Estados Unidos, con China, con Europa, y poco a poco se va a perder la importancia del bloque económico regional. O sea, va a haber una fuerte contradicción. Por eso algunos países se van a retirar. Dicen, no, el bloque ya no cumple su función de proteger la economía nacional, sino ahora está cada uno por su cuenta. Sálvese quien pueda. Y se retiran, ¿no? Por ejemplo, sí, se van a otros acuerdos más grandes. La cuarta etapa, y quizás ya una de las más avanzadas, es el mercado común, donde en esta etapa se va a desarrollar ya toda la integración, y aquí se desarrolla pues el mercado de capitales y de trabajo. Ya no hay restricciones, ya. Las restricciones se han superado, se han eliminado, y por lo tanto, mercancías, capitales y trabajadores circulan libremente por ese nuevo espacio económico, ¿no? Los que han llegado a esto hace ya casi 20 años son los europeos, ¿no? Los europeos, cuando forman su mercado común europeo, ya no hay visa, ya no hay documentaciones, ¿no?, engorrosas, ¿no? Ya no hay pasaportes, ahora tu documento del país sirve para circular en toda la zona europea. Ellos han dado los primeros pasos para poder integrar sus economías en lo que ya llamamos el mercado común europeo, ¿no? Eso es un ejemplo. Ahora, evidentemente que en Europa tampoco todos son homogéneos todos los países, ¿no? Ahí hay diferencias también, ¿no? Una Alemania, después del Plan Marshall, sale fortalecida, ¿no? Con ese famoso milagro alemán. ¿Te acuerdas de ese tema, no? O también Japón en Asia, ¿no? ¿Ya? Entonces, o también te acuerdas de la situación española, ¿no? Con ese régimen de Franco y una autarquía económica tratando de protegerse y sin desarrollar al máximo el potencial español a nivel industrial. Entonces, las diferencias son notorias, ¿no? Pero aún así firman el acuerdo, ¿no? Entre Italia, entre Alemania, entre Francia, ¿no? Y así España, pero en condiciones desfavorables, ¿no? Hasta ahorita España, Grecia son los países peor ubicados en la lista de países de la Unión Europea, ¿no? Entonces no todo es como lo pinta la teoría, ¿no? En la realidad se vive cosas muy diferentes y muy desventajosas para algunos países. Tanto así de que Inglaterra, por ejemplo, ha tomado una medida drástica. Inglaterra se ha retirado de la Unión Europea para hacer una vida económica propia con sus cumplimientos, sus propias necesidades internacionales, nacionales. ¿Ves? Ahí vemos un caso que no le ha convenido mucho estar. En cambio, Alemania no. Alemania es el que ha sacado mayor provecho desde la época del mercado común hasta la actualidad, ¿no? Porque ahí está el Banco Central Europeo, ahí está el Parlamento Europeo, ¿no? Es el centro del desarrollo europeo, Alemania. Y ahí están las cifras, las estadísticas que demuestran pues que Alemania ha logrado el máximo desarrollo de entre toda Europa. Casi cero desempleo, casi cero deserción escolar. O sea, en Alemania se tienen los más grandes índices de desarrollo humano y es una cuestión muy importante. Hasta la señora Merkel, en su cuarto periodo de mandato, ha planteado frente a la crisis, el Estado tiene que asumir la responsabilidad y ha planteado la estatización de muchas empresas estratégicas que ponen en riesgo todo el avance económico de los alemanes. Acá en Perú todo eso pasa piola, ¿no? Que las farmacéuticas nos cobren lo que le da la gana, que los bancos en plena pandemia, en plena crisis, sigan teniendo tasas de interés tan alto, de que Sedapal y eléctricas tengan tarifas altísimas. Eso no pasa en Europa. En Europa, el Estado europeo, el Estado alemán, se pone las correas, el pantalón y pone las reglas de juego.
Y las empresas tienen que someterse porque de lo contrario reciben sanciones muy altas. En Rusia es más fuerte el asunto. En China ni hablar, pues en China ahí el Estado es el que controla. Claro, como todos van a apreciar en base a la presencia de grandes capitalistas chinos, ¿no?, que controlan el Estado con la apariencia de ser pues socialistas. Eso es ya falso, ¿no? Y ahí se culmina la integración de los mercados. O sea, que ha terminado la integración del comercio. Ahora vamos a entrar a la integración de la economía general y luego vamos a pasar a la integración política y luego a la integración cultural. O sea, estamos en esa etapa, mire, pero todo de un punto de vista empresarial, capitalista, para que no quede dudas, ¿ya? Sí, ahí está, en la vanguardia de todo esto está la Unión Europea, ¿no? Antes conocido como el Mercado Común Europeo, hace más o menos unos 20, 25 años más o menos. Ya, ahí está, ¿ves? La Unión Económica Europea, ahí se permite la libre circulación de personas. Europa sin fronteras es el logotipo, ¿no? Es la frase de la zona. Pueden pasear por todos lados, pueden irse, no hay obstáculos de ningún tipo. Le piden, claro, su documento al inicio le piden los documentos. También puedes vivir en el lugar que te elijas, ¿no? Si eres francés, puedes vivir en Bélgica, ¿no? Eso va a depender del poder económico que tengas también, ¿no? Y del trabajo que consigas. Si en Alemania consigues un buen trabajo, inmediatamente te ubicas a vivir en ese lugar, ¿no? Entonces ahí está el grado de calificación de la mano de obra que toma mucha importancia para esta característica, ¿no?, de residencia ilimitada, ¿ya? También la circulación de mercancías, ajá, se van a trasladar de cualquier lugar. Por ejemplo, desde Italia van a llegar los productos más conocidos de Italia hacia la zona española y de ahí hacia la zona belga, irlandesa, inglesa, etcétera, etcétera. Se va a trasladar por todo el bloque. Los capitales también. Los capitales van a poder movilizarse. Esas inversiones de italianos, franceses, alemanes se van a dar en todo el bloque, ya sin límite. Claro. Claro, o sea, también se van a cuidar, pues, ¿no? Se van a cuidar de no descapitalizar el país, no se va a vender todo, ¿no? No es como acá que se vende telecomunicaciones, se vende el petróleo, se vende el gas, se vende la electricidad, se venden los puertos, aeropuertos. Acá sí hay un descontrol de eso, ¿no? En cambio allá no. Allá los europeos controlan, el Estado europeo, los estados dentro de Europa controlan el sector económico estratégico, como es el petróleo, la energía, sobre todo la energía, ¿no? Que es el petróleo, la electricidad, el transporte, ¿no? También está la gran empresa, de hecho que sí, ¿no? Eso nadie está negando, sino que el Estado no descuida aspectos estratégicos. Y eso es conocido como la geopolítica. Está muy desarrollada allá en Alemania, ¿no? La geopolítica está muy avanzada, y ahí saben que el Estado no puede desprenderse de sectores estratégicos de la economía nacional, porque eso perjudicaría el desarrollo, pues, de este país, ¿no? Y eso no lo permite. Ni siquiera Estados Unidos hace eso. Ni siquiera Estados Unidos, que es la vanguardia del neoliberalismo y que habla de privatizaciones, no permite. Si hacemos un estudio detallado de Estados Unidos, tiene el control de los hidrocarburos más importantes, ¿no? Las más destacados, ¿no? En electricidad, en transporte, sí tiene ahí su control, ¿no? Por eso la disputa para llegar al poder es muy fuerte ya, entre dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, se disputan, ¿no?, así de manera extrema, ¿no?, de controlar, porque ahí también van a favorecer a sus grandes empresas, ¿no? Bien, entonces no hay límites para hacer llegar el dinero de un país a otro país. Entramos a una de las fases más avanzadas de la Unión, de la integración económica, conocida como la Unión Económica, así es. Aquí ya los estados se ponen de acuerdo. Hay mesas de diálogos entre ministros, viceministros,
¿no? Delegados nacionales se encuentran para conversar de tal o cual punto. Hay una agenda del Estado. Ya no solamente las empresas están conversando entre ellas, darse facilidades, ¿no? Trasladar sus factores productivos, sino ahora viene el Estado, ¿sí? Con el primer ministro, con los ministros y viceministros, y hay una ronda de conversaciones en las cuales van a establecer una coordinación para que sus políticas económicas no sean diametralmente opuestas, no sean opuestas, sino que haya ciertas similitudes, cierta igualdad. Por ejemplo, en el caso presupuestario, ¿sí? En el caso de la estructura y desarrollo de cada región, ¿no? Por ejemplo, uno de los que está realizándose hace 5 años, más o menos, es la Unión Económica Euroasiática, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, Rusia, está encabezando esa unión con Bielorrusia, también, ¿no? Ahí está Kazajistán, ¿no? Armenia, acá abajo, y así, ¿no? Ellos también están en esa etapa donde se sientan a conversar ya no solamente empresarios privados, sino también el Estado con un rol también empresarial. Así es. Entonces, a eso vamos. Mire, en Europa y en Asia. Y se van eliminando diferencias políticas, ¿no? Sí, diferencias políticas se van descartando. ¿Para qué? Para que haya, ¿no?, una competencia entre los países, ¿no? Obviamente que aquí los más beneficiados van a ser las grandes empresas de cada país, ¿no? Que van a tener menos obstáculos, menos barreras, ¿no? Porque los estados ya se han encargado de limar asperezas, se han puesto de acuerdo, y ya van a poder estar circulando, ¿no? Van a poder estar comercializando de manera más equilibrada, ¿no? Sí, con la competencia entre ellos mismos. La sexta etapa ya es ya súper avanzada. Estamos hablando de la unión monetaria. Aquí los países ya están estableciendo acuerdos ya de carácter público, estatal, ¿no? Económico, político, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí acuerdan tener una moneda única en todo el bloque, y también se ponen de acuerdo para que el tipo de cambio sea el mismo entre los países miembros. O sea, ya no va a haber un tipo de cambio A en el país C y otro diferente, ya no existe eso ya. Todos los países van a tener ya una misma, o sea, se están yendo hacia una misma política económica, ¿ya? Sí, tienen un banco, han generado un banco central unificado. En Europa se llama el Banco Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo, y se reducen las funciones de los bancos centrales de cada país. O sea, nuestro Banco Central, por ejemplo, tiene esa finalidad, ¿no? De mantener la estabilidad monetaria y sus funciones. Ya, todas esas funciones van desapareciendo porque lo va asumiendo el Banco Central unificado, el Banco Central del bloque. En esta unión monetaria, el Banco Central toma mayor importancia y por lo tanto, ahí se establece esta característica fundamental, ¿no? Que es esta moneda hoy día conocida como el euro. Uh-huh. Ya esta es la etapa ya más avanzada de todas, ¿no? Que es la integración económica total. Esta es la última etapa de toda la integración. Sí. Acá las economías están integradas totalmente, ¿ya? Todos los países socios han dado pasos fundamentales para que tengan pues las mismas características, ¿ya? Ahora, esto no nace de la nada, como hemos dicho, sino que es consecuencia de etapas anteriores que han ido así de manera gradual, progresiva, ¿no? Así solucionando problemas hasta llegar a una conformación de algo más avanzado conocido como un Estado supranacional, ¿sí? Repito, el caso más avanzado es la Unión Europea. Ellos han llegado a este nivel, claro, con ciertas dificultades. Por ejemplo, Grecia no está nada contento con todos estos avances porque Grecia ha sido endeudado hasta el cuello y hasta ahorita quieren seguir prestándole más, quieren presionar, ¿no? Hasta el último gobierno ha tenido que renunciar porque no puede manejar esas cifras tan elevadas de la deuda externa,
y tan presionado por los acreedores, ¿no? Que si no pagan va a haber problemas, le van a cerrar las fronteras, le van a perjudicar la economía. O sea, los empresarios, los banqueros, no se calman en cuanto a sus ansias de ganancia, sino ellos siguen, ellos continúan, ¿no? Y si el Estado no está en condiciones de pagar, ahí hay que privatizar todo. Y se privatizan, ¿no? Ahora se están privatizando las islas de Grecia, se quieren entregar todas las zonas arqueológicas griegas, o sea, todo un desprendimiento para poder cumplir con las deudas, ¿no? Y esto, ahí ya no hay criterio nacional, patria, amor a mi país, a mi camiseta, eso ya va desapareciendo, porque ahora lo que prima es el interés del bloque, y ahí no puede haber países pues con déficit, países con deuda, países que no tienen solvencia económica, eso, ¿no? Y eso tiene que ser solucionado inmediatamente. El bloque presiona y el país se ve sometido a esas medidas que son pues desnacionalización de la economía griega y también el caso español, que también está más o menos por ahí. Entonces, los estados nacionales pierden sus funciones porque todos se empiezan a tratar como si fueran un solo país. Tienen un solo parlamento, el Parlamento Europeo. Tienen un solo banco, el Banco Central Europeo. Tienen una sola moneda, la moneda europea. ¿Ya? Y así van tratándose de otra manera. Ya no se dicen francés ni alemán, ahora se dicen el ciudadano europeo. Así están tratando de homogeneizar a los europeos. Muchos no se dejan. Millones de europeos están en contra de todo esto, por si acaso. ¿Eh? No vayan a pensar que todo es felicidad en Europa. Muchos europeos, por ejemplo en Alemania, en Francia, han sido las mayores protestas en los últimos meses, ¿no? Hasta que vino la pandemia y se prohibió salir a los franceses, pero los camisetas amarillas se han hecho famosos en el mundo porque ellos no aceptan esta unificación, homogenización en Europa, porque acarrea pues medidas muy desfavorables para la clase trabajadora. Porque si en un país ya le han quitado derechos laborales a los trabajadores, esa situación tratan de homogenizar en toda Europa. Y no lo van a permitir, pero los trabajadores europeos son más organizados, tienen más poder económico, y se han ido pues a luchas frontales. Cuando dijeron van a bajar los salarios, van a despedir a los trabajadores, porque es una medida que favorece la economía, etcétera. Francia se levantó, los franceses, conocidos como chalecos amarillos, se levantaron y casi paralizan la economía francesa. Los alemanes, ni hablar, cuando dijeron que iban a subir los impuestos, las tarifas de los servicios públicos, iban a haber despidos, o sea, todas las medidas típicas que acá en Perú se aplican como si nada, allá en Alemania paralizó toda Alemania se paralizó. Todos los alemanes, sobre todo los más afectados, que es la mayoría, allá casi todos tienen sus automóviles, dejaron sus automóviles en las carreteras y se fueron caminando a sus trabajos. 3 días. 3 días la economía alemana fue paralizada y al siguiente día salió la canciller Merkel y dijo que esas medidas no se van a tomar porque no es necesario. Todavía no es necesario en Alemania. Y se suspendieron todas esas medidas contra los trabajadores, pero no porque al gobierno le parezca, sino porque fue una medida de lucha de los alemanes más conscientes y también los más perjudicados. ¿No? Sí, así fue como se lleva a cabo esa situación en esos países. Todo no es la panacea, no es todo bonito, ¿no? Hay problemas nacionales, internacionales que estamos comentando. Ahora, los principales acuerdos de integración son los siguientes. Ya hemos comentado bastante la Unión Europea, ya vamos a reducir aquí nuestro comentario, ya es un estado de carácter supranacional, ¿no? Se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Objetivo, cooperación económica para disminuir los conflictos. Es una preocupación europea esto de Francia contra Alemania, Francia contra Rusia, Inglaterra contra Italia, y así, ¿no? Entonces eso ahí es una preocupación que les ha traído pues graves problemas, millones de muertos, economía atrasada, y todo esto ya, su solución nace en
1958, cuando algo de 6 países se juntan y forman la Comunidad Económica Europea, previas etapas que ya hemos explicado, ¿ah? Porque esta comunidad no nace de la nada. Esta comunidad viene pues de la Unión Económica, viene de la zona de libre comercio, viene de esas etapas anteriores, ¿ya? Y llega a este momento donde vamos a ver Alemania, acá, Bélgica, Países Bajos, que es Holanda, Francia, Italia y Luxemburgo, se ponen de acuerdo y son los países fundadores de la Unión Europea, ¿ya? Hoy día eso ha crecido ya hasta casi 28 estados que se han juntado. Ahí está la lista larga de los países. Al 2004 se van a incrementar más países, sobre todo los de la comunidad de estados independientes que antes era la Unión Soviética. En el 2004 se unen a la Unión Europea. Sí, porque la Unión Soviética ha finalizado el año 91. Ha pasado más de 10 años para que estos países como Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, se pasen, ¿no?, al capitalismo europeo. Sí, ha pasado más de 10 años para que suceda eso, ¿ya? 508 millones de habitantes hasta ese año. Hoy día se habla de la zona euro o eurozona, ¿ya? Donde están 19 países que están en la zona europea exactamente, y luego los demás están ya en la zona asiática, fundamentalmente. Y ahí ya hay un euro, ¿no?, la moneda oficial, el Banco Central Europeo, que queda en España, en Alemania, una política monetaria unificada en todos los países. Ahí también, les voy a dejar este mapa para que ahí vayan viendo, ¿no?, la ubicación de todos estos 29 países, y voy a dejar este gráfico también para que puedan ver el avance histórico de esta unificación hasta los 29, 28 países que están conformando este bloque, ¿ya? En 2016, el Reino Unido decide abandonar la Unión Europea. 36 años después de haber entrado, este bloque que vemos acá, bien subrayadito, se retira y le da más valor a su moneda, que es la libra esterlina, en convivencia con el euro de ese bloque. Ahí también le dejo esta cronología, ¿no?, para que siga reforzando esto de la Unión Europea. Y el objetivo es instituir una ciudadanía europea, ¿no?, con mismos derechos para todos, garantizando la libertad, seguridad y justicia para todos los ciudadanos, ¿no? También tenemos acá fomentar el progreso, ¿no?, de los países integrantes, afirmar el papel de Europa en el mundo, ¿no? ¿Sí? Porque ya Estados Unidos tiene mucha presencia, la Unión Soviética, ex Unión Soviética, Rusia también, ahora Europa también necesita a la cabeza Alemania, ¿no? Y Alemania también ya está recuperando cierta autonomía en el plano económico, ¿no? Hace poco los alemanes han tomado ciertas medidas que no han sido bien vistas por Estados Unidos, pero es su política nacional, ¿no? Y ellos tienen derecho, como en base a ese principio, la libre determinación de los pueblos. Ellos pueden tomar las medidas, sino que Estados Unidos tiene mecanismos para sancionar o perjudicar a los países que se van en contra de él, ¿no? En el caso de Siria, Corea del Norte, etc. ¿Qué beneficios trae tener una sola moneda? Primero, que ya no hay costos de transacción, ya no te cobran por cambiar, ya tienes una sola moneda, ya todos están iguales. Ya no hay incertidumbre si el valor de la otra moneda va a subir, va a bajar, y eso ya, y perjudicando muchas veces a la gente, ¿ah? Exacto, muy bien, así como están comentando los compañeros. Ajá. Los precios de productos favorece, hay transparencia en el mercado, ya no hay especulaciones, ya se evita ese tipo de cosas, ¿ah? ¿Sí? Acá en el Perú, un precios en dólares, otros precios en soles, ¿no? Y el dólar va subiendo, vamos perjudicando, tenemos que pagar más por el crédito que hemos sacado, a veces está en dólares, ¿no? Sí. Entonces el euro se convierte en una moneda de reserva internacional, ¿sí? Por ese respaldo económico que tiene en todos esos 29 países. Entonces esa moneda va a ser utilizada también por diferentes economías en el mundo, igual que el dólar también.
Ahora, el segundo bloque, también muy grande, es el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué razón? Porque ahí está la potencia número uno del mundo, acá, número uno del planeta, Estados Unidos. Claro, no para siempre, ya estamos viendo su declive, estamos viendo sus grandes contradicciones, grandes problemas que está atravesando, y en poco tiempo va a ser desplazado, pues, como todos ya sabemos, por China, ¿no? Eso ya no es novedad, ya no es una noticia nueva, sino que estamos contando los meses, estamos en ese conteo, ¿no? Ya lo ha desplazado económicamente, comercialmente, en finanzas, ya ha sido un desplazamiento total a Estados Unidos. Ahora falta la parte política y la parte militar. Pero según algunos estudiosos, ya estaría entrando a esa etapa y faltaría poco tiempo. Perdón. Entonces, y también el segundo país en importancia económica está Canadá, que también es un país potencia, por tener una industria también avanzada. Claro, no en todo en Canadá, no todo Canadá es así, pero hay zonas, hay polos de desarrollo industrial muy importantes en Canadá donde se hacen diferentes productos de alta tecnología, ¿no? El país que contrasta con todos estos datos es el tercer país, que es México. México no encuadra en esa relación de los dos países anteriores. Sin embargo, negocia como si fuera igual a todos ellos. Y eso va a traer serias consecuencias. En inglés le llaman NAFTA o TLC-CAN, ¿no? Sí. Bueno, miren, vamos a avanzar un poquito más rápido. Se firma el 17 de diciembre del 92, ¿ya? El objetivo es zona de libre comercio más grande del mundo, ¿ya? E ir eliminando aranceles dentro del bloque, ¿ya? Pero entra en vigencia recién el año 94. El 1 de enero de ese año se empieza a tomar ya todas las medidas del TLC de Norteamérica. Y ese mismo año se levanta un movimiento insurgente en México como respuesta y protesta frente a lo que ya se estaba viendo ya que iba a venir. Mayor pobreza, desempleo, ¿no? Destrucción de la economía mexicana, mayor abandono de servicios como salud, educación. Por eso ya en México es grave la situación del conocimiento en el pueblo mexicano, ¿no? Allá todo es la Rosa de Guadalupe, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces se levanta el movimiento zapatista de liberación nacional, un movimiento guerrillero que hasta la actualidad sigue presente. Ahí está el comandante Marcos dirigiendo ese tipo de acciones. 5 objetivos mueven todo este acuerdo. Uno, crear el mercado más grande del mundo, ¿ya? Donde se pueda intercambiar todo tipo de servicios y bienes. Segundo, establecer las condiciones para la liberalización de las inversiones, o sea que se puede llevar el capital a diferentes partes de estos tres países. Proteger y conservar el medio ambiente, esto es algo muy curioso, puesto que no se cumple en la realidad, ¿no? Esto sí, aquí son defensores a rajatabla de la propiedad intelectual. Como ellos son los que inventan las medicinas, inventan las fórmulas químicas, los aditivos, bueno, una serie de inventos muy extraordinarios en sus universidades, institutos de investigación, lo patentan inmediatamente. Y eso va a tener un costo altísimo para acceder a esos productos, ¿no? Que son, bueno, beneficiosos totalmente. El detalle es que no vamos a poder comprarlo porque son muy caros. Entonces vamos a tener que contentarnos con la fórmula básica que sí es conocido por todo el mundo, llamado los genéricos, ¿no? Los genéricos. Así es, va a ser el asunto de la medicina. También dice que proteger, fortalecer y hacer efectivos los derechos de los trabajadores, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Consecuencias del NAFTA en México. Uno, solamente la frontera se industrializa. Se había planteado de que todo México se iba a industrializar, se iba a convertir en un Estados Unidos mexicano, ¿no? 8 millones de mexicanos pasan a la pobreza, así como ves en la foto, así en casas de esteras, casas de quincha, así se va a empobrecer la población mexicana que antes era la clase media, ¿sí? El maíz, que es el producto número uno en México, donde el 60% de tierra se cultiva ese maíz,
es abandonado. Como no es un producto para exportar, para vender, el Estado mexicano abandona el financiamiento y la producción cae, la producción de maíz cae, y ahí todo se hace de maíz, pues, ¿no? El pan, las golosinas, las bebidas, ¿no? 10 millones de campesinos dependían del maíz para consumo. Y el gobierno no le da apoyo a esos campesinos y se empobrecen más, se hacen miserables, se hacen pordioseros, no hay créditos agrarios. Y mire, encima, si hay alguna cosa para apoyar a los mexicanos, alguna cuestión favorable, las empresas grandes que se ven perjudicadas por esas medidas son agresivas y enjuician al gobierno mexicano. Lo acosan, lo llevan a todas estas medidas que ya vas a ver con más calma cuando ya lo tengas. 34 demandas contra el Estado mexicano. Es el sexto país en tener más demandas en todo el mundo gracias al Tratado de Libre Comercio. A ese nivel se llega, mire. Sí, porque tienes que sujetarte al mínimo en todos los acuerdos que has firmado con Estados Unidos, Canadá, y mucho es perjudicial, ¿no? Y cuando tratas de reaccionar frente a eso, te demandan, te llevan a un juicio, y en ese juicio tienes que pagar indemnizaciones, pagar multas por haber violado la ley del Tratado de Libre Comercio. Sí, los fertilizantes cuestan muy caro, la electricidad y agua cuestan más caro que en Estados Unidos. Y ojo, pese a todo ello, hay producción de maíz en exceso también. Sin embargo, no lo pueden vender porque los campesinos no tienen contacto con los que compran, que son corporaciones internacionales. Entonces, México tiene que comprar de Estados Unidos el maíz, por ejemplo. Tiene que comprar la harina, tiene que comprar una serie de alimentos para la población mexicana. ¿Sí? Gastando 10.000 millones de dólares al año al importar estos alimentos. ¿Ya? Esta cantidad se parece a lo que mandan los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando, que son millones. Así, allá en México, allá en Estados Unidos hay millones de mexicanos. Peruanos hay 1 millón aproximadamente. Mexicanos, a ver cuánto, ¿no? No tenemos el dato exacto, pero supera pues a la cantidad de peruanos, ¿no? El Mercado Común del Sur, este sí es más conocido, ¿no? Se firma el 26 de marzo del 91 en Asunción, ¿ya? Pero entra en vigencia el 29 de noviembre del 91, ¿ya? O sea, varios meses después. El protocolo de Ouro Preto en Brasil y es adicional al Tratado de Asunción, que es la partida de nacimiento, ¿ya? Son los países miembros que ahorita vamos a ver, y el 17 de diciembre de 1994 ya empieza todo. Ahí está la reunión de los países miembros, y en sus inicios son Brasil, es Argentina, es Paraguay y Uruguay, ¿ya? Los países asociados por el gran desarrollo del mercado, es un mercado enorme del Mercosur. Ya está Chile, Colombia también ha pedido integrarse, Ecuador también, Perú, Guyana y Surinam han pedido, pero están solamente de asociados, no gozan de los derechos ni obligaciones de los países miembros. Ahí están los países que se han asociado, ¿ya? El objetivo también es crear un mercado de libre circulación, ¿no? Eso es prácticamente el objetivo de todos los bloques, ¿sí? También coordinar políticas macroeconómicas y establecer aranceles, ¿no? Nivelados, ¿no? Aranceles de acuerdo al área de la producción. Pero la meta es fijar un arancel externo común como una medida de protección frente a los dumping del mundo. La otra es la Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? Esta es el CAN. El objetivo también es tener un desarrollo integral, equilibrado y autónomo. En Sudamérica ahí están los 4 países fundadores, y ahí está el símbolo, ¿ya? Es el 20 de mayo del 69 donde se suscribe el Acuerdo de Cartagena y nace el Pacto Andino o Grupo Andino. Pero el año 97, con el protocolo de Trujillo, cambia de nombre y amplía sus funciones. Comunidad Andina de Naciones nace y su sede está acá en Perú. Ahí está todos los organismos que tiene el CAN, ¿ya? Actualmente. Y sus miembros fundadores son estos 5 países.
Luego se incorpora Venezuela y el año de Pinochet, Chile se retira. También ya hemos dicho que quiere promover la economía y el año 91 se firma el Acta de Barahona. Sí, sí, y ahí se vienen desarrollando más este proyecto. El Perú se retira con Fujimori. El año 92 el Perú sale del CAN debido pues a serios problemas de cumplimiento de las normas porque Fujimori ha entrado en un autogolpe. Y el año 97 por presión internacional vuelve a la comunidad andina para seguir negociando en el bloque regional. Muy bien, vamos a irnos ya a marcar nuestras claves. Ya todos, por favor, con sus separatas, vamos a ir leyendo pregunta por pregunta. A ver, la primera pregunta es, a ver, voy a leer ya. Carlos, un consultor independiente peruano, es contratado por una compañía colombiana para trabajar por un periodo de 6 meses en un nuevo proyecto. Como trabajador en tierras extranjeras tendrá el soporte laboral del país vecino como si fuese un nacional. A ver, ¿de qué etapa estamos hablando? Si él se moviliza ya a otro país. Sí, estamos hablando de... Ajá, muy bien. A ver, ¿cuál es la clave? Sí, es mercado común, correcto. Muy bien marcado. Un bloque de países deciden avanzar en su proceso de integración, por lo cual acuerdan uniformizar y centralizar el circulante entre los países, dando inicio a qué etapa. ¿Sí? Estamos hablando de la unión monetaria, ¿sí? Porque están hablando de el circulante. El circulante es el dinero, ¿no? Es el dinero. Ya es la letra B. Antonio está en un puesto de periódicos leyendo los titulares de algunos periódicos, de unos diarios. Al revisar el diario Gestión, lee el titular: el Perú ha firmado un tratado con Australia. Este acuerdo permitirá promover las exportaciones peruanas, turismo, inversiones e imagen de nuestro país en Oceanía. A ver, el titular leído está asociado con ¿qué concepto? Sí, es la letra. A ver, ¿quién dice? Sí, estamos en un acercamiento con Australia, ¿cómo se llamará ese fenómeno? Sí, es integración. Ya estamos justo a firmar un tratado, entonces estamos entrando a la integración. Letra D. La empresa peruana Flores Sociedad Anónima, luego de realizar un estudio de mercado, decide aperturar su primera filial en Colombia. Esto como punto de partida a las futuras incursiones fuera de fronteras que tiene proyectada la empresa. Esta nueva etapa se marca dentro del concepto de llevar capitales a otro país. ¿Eso cómo se llama? Sí, es internacionalización. Ya es trasladar los recursos hacia otro país. También se lo conoce como globalización, pero más exactamente se habla del término internacionalizar el capital. Letra A. El proceso de integración tiene un conjunto de fases. Una de estas fases es la unión aduanera, en donde se aplica un instrumento de política comercial a terceros, el cual es denominado, si es el mismo instrumento, estamos hablando del arancel externo común, la letra D. 6. La integración económica tiene aspectos positivos y negativos. Un aspecto perjudicial es que los países son desiguales y no pueden negociar en las mismas condiciones, ¿eh? Porque va a salir perdiendo. Es la letra C. Cuando un bloque económico conformado por un conjunto de países permite entre sus miembros el libre movimiento del capital y de la fuerza de trabajo, esta pregunta ya es conocida ya, ¿no? Estamos hablando del mercado, ¿cómo se llama? El mercado común. Muy bien, mercado común, sí, letra C. 8. Con respecto a la Unión Europea, señala la alternativa incorrecta. Ya la Unión Europea ha cumplido todos los requisitos menos uno, ¿no? Que es la letra C. Solo se encuentra en la etapa de zona de libre comercio, eso es falso. Ya, letra C. Pedro tuvo que viajar a Europa para estudiar su maestría en finanzas y recordó que su profesor de economía mencionó que la Unión Europea es un bloque económico que se formó ¿con qué tratado? El tratado se firma en una ciudad italiana conocida como Roma. Y el último, Jorge, después de escuchar su clase de economía, puede afirmar que los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones son, ¿sí?, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Es la letra B. Bien.
Si hubiese alguna pregunta, interrogante, algo que no ha quedado claro. ¿Todo está bien? Ok, entonces ya hemos llegado a la hora, entonces tendría que despedirme ya, muchachos, esperando que se cuiden mucho, que estén estudiando. Sí, sí, no te preocupes, eso en un momento lo voy a pasar, como siempre, ¿ya? Y ustedes van a repasar con tranquilidad para nuestro objetivo final, ¿no? Que es esto de la universidad, ¿no? Que es nuestra vacante. Bien, me despido, un fuerte abrazo a cada uno y esperemos que más adelante nos encontremos para poder seguir avanzando. Sí, la ocho es la letra C, ¿sí? Y la 9 es la letra C también, ¿ya? Sí, bien, sí muchachos. Bien, hasta aquí nos quedaríamos. Un saludo a cada uno y cuídense mucho. Hasta luego.